Y nuestro programa 360 se encuentra en el centro de la ciudad de Caracas, donde vamos a analizar un poco la escena política que se vive en nuestro país de manos de una persona que siempre ha abogado por la paz y el entendimiento, independientemente de si se es opositor o si se es chavista. Nos referimos al padre Numa Molina, que hasta ahora se une al equipo de 360. Bienvenido, padre. ¿Cómo estás, Boris? Padre, estamos viviendo momentos muy singulares en este año 2019 y hemos visto cosas interesantes. Quizás una de ellas, la que más llama la atención, lo que ha sido esta renovada arremetida contra el pueblo venezolano, que se ha hecho bajo un supuesto muy singular: desatar el caos a través de lo que yo denomino hechos desencadenantes. Quizás el más reciente, el sabotaje eléctrico nacional. Sin embargo, las cosas no han salido como los planificadores de estas actividades lo deseaban. Escenarios de caos, de confrontación, de violencia. ¿A qué atribuye usted que estos planes hayan fracasado? Primero, a la mentira. Cuando la mentira está como móvil detrás de cualquier hecho, sea político, social, religioso, siempre, tarde o temprano, ese tipo de plan se caerá. Porque siempre aparece la verdad. Ya lo hemos visto en lo que ha venido sucediendo. Es decir, como cosas que incluso le contaron al mundo como una verdad, entre comillas, y el mundo las creyó, resultó no ser verdad, y hasta los grandes medios, las transnacionales de la comunicación que lo habían afirmado y que se habían puesto de parte de esa arremetida, terminaron diciendo que teníamos la razón, que era verdad que los camiones los habían quemado del lado de allá de la frontera, que era verdad que un sabotaje cibernético, un ataque cibernético se podía dar, varias verdades, ¿no? O sea, hay varias ahí en el escenario. Yo atribuyo a eso, y segundo, a que siempre cuando se trabaja desde la maldad, cuando se ataca a los pueblos, tarde o temprano, yo, como creyente, como cristiano, creo que Dios camina con los pueblos. Es decir, no es como dicen por ahí, que Dios es un Dios que está de parte de la izquierda o de la derecha. No, que Dios es justo y Dios opta por la justicia. Y por lo tanto, si estamos frente a una arremetida en la que los pueblos están siendo atropellados, tarde o temprano triunfará la justicia, el bien, frente al mal, que siempre hace mucha bulla el mal, ¿no? Si en un edificio de 100 familias hay 2 familias malvivientes, generalmente se dice que ese edificio está lleno de malvivientes y son 2 familias. Es decir, que 98 son buenas, pero 2 basta para que hagan ruido y generen una desconfianza. Igual ha pasado entre nosotros. Es mucha más la gente buena que hay en este país. Y gente buena de todos los estratos y de todos los colores. Chavistas y opositores. Y opositores. Conozco gente muy buena también en la oposición. Gente que, bueno, es opositora. Gente que dice yo soy de derecha y el otro dice yo soy de izquierda. Pero que están conscientes que hay elementos que nos unen fundamentales, como es, por ejemplo, la soberanía nacional. El derecho que tenemos como pueblo a tomar nuestras propias determinaciones y que no venga nadie a imponernos y a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Me he encontrado con gente muy sensata, unos que se declaran opositores, otros que no tienen ningún interés en lo político, partidista, pero que dan su opinión y que están claros que tiene que ser así. Entonces, cuando tú me dices, Boris, que por qué esto fracasó, pues yo veo como telón de fondo ese móvil que es la mentira. Y segundo, la maldad que se teje con la mentira, porque la mentira no es nada bueno. Ya a nivel de las grandes religiones siempre, desde un principio, incluso en las religiones nuestras ancestrales, precolombinas, la mentira siempre es mala, es dañina. Ese móvil que se presta para tanto, se presta para el narcotráfico, se presta para la corrupción,
se presta para faltarle el respeto a los más elementales derechos humanos. Entonces todo eso es muy grave y yo creo que es lo que justamente nos hace daño y lo que ha hecho que se caiga todo esto. Y se seguirá cayendo, Boris. Se seguirán cayendo todos los proyectos que el mal defina en contra de los pueblos, sea el venezolano o cualquier pueblo del mundo, en el que el móvil sea la mentira. Usted ha señalado la mentira quizás como uno de los elementos claves de lo que ha sido el fracaso de esta nueva arremetida que se ha vivido en Venezuela. Pero desde mi perspectiva quizás el problema no es tanto la mentira, sino que muchas personas en la oposición creyeron esta mentira, creyeron que se iban a deshacer del liderazgo de Maduro, creyeron que se iban a deshacer de la revolución bolivariana, pensaron que se iban a deshacer de los chavistas con toda esta propuesta que se hizo de un gobierno paralelo, y esto no ocurrió. Y obviamente una de las consecuencias directas de las mentiras es la desilusión, la tristeza, la ofuscación por parte de este sector venezolano que se identifica con la oposición. ¿Qué le diría usted al opositor que en algún momento llegó a creer en esta historia de Guaidó? Mira, yo le hablaría con una expresión muy jesuánica. Jesuánica quiere decir de Jesús. Yo le diría que mire siempre todo movimiento, toda acción política y la valore por su fruto. Por sus frutos los conocerán. Es sencillísimo y profundo. Esa es una fórmula que nos la dejó Jesús. Por eso digo que es jesuánica, ¿no? Si tú miras qué frutos está dando un movimiento, una organización, un evento político, hacia dónde van, en qué van a ayudar, en qué van a hacerme crecer como persona o como país o como pueblo, entonces yo podría decir, me apuesto o no apuesto por esa persona, y eso me evitaría muchas frustraciones, porque como tú lo decías ahora, que decías que la mentira genera desilusión, pero también la mentira genera frustración, porque tú pones las esperanzas en un proyecto y de momento te sientes frustrado, y eso lleva a la rabia, te sientes engañado de algún modo, ¿no? Aunque no lo quieras decir. Por eso mi propuesta a la gente: por sus frutos los conocerán. Cuando tú veas un alcalde allí en tu pueblo, sea de izquierda o de derecha, mira qué está haciendo por tu pueblo, mira cómo actúa, qué cosas buenas está produciendo para el pueblo. O un gobernador, y si lo está haciendo mal, ese es un árbol malo, que está dando malos frutos. Y si da malos frutos, eso no es bueno para la sociedad, eso no es bueno para los pueblos, eso no es bueno para construir comunidad. Nosotros aquí estamos llamados a eso. Obviamente, y creo que esto es una afirmación que se puede validar desde el conocimiento científico, esta ofensiva que se inició el 23 de enero ha caído en un letargo, o por muchos ha comenzado a decaer. Y es obvio que el gobierno nacional ha tomado acciones políticas, movilización, agitación, concientización para frenar estos planes. Pero yo creo que no solamente recae en el factor revolucionario, sino aunque parezca paradójico en la propia oposición, ya que si bien la oposición no se siente identificada con lo que propone el chavismo, lo cierto es que también hay que reconocer que ellos han evolucionado. Es decir, ya no están tan dispuestos a prestarse como carne de cañón, como lo vimos el 11 de abril, o como lo vimos más recientemente, donde la oposición hizo unos llamados completamente alocados, pero sin embargo ese factor de revuelta popular que la oposición quería imprimirle a sus seguidores no ocurrió. Y yo creo que fue en buena medida por la conciencia de los propios opositores. Quisiera también que habláramos de esto, de la conciencia del opositor. Yo creo que primero, el pueblo venezolano no había estado tan politizado en el mejor de los sentidos, ¿no? Tan en lo político como está en este momento, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que
si este pueblo está politizado, estoy hablando del pueblo en general. Chavistas y opositores. Chavistas y opositores. Hay mucha gente opositora que está leyendo, está haciendo una lectura y una relectura. No solamente está leyendo lo que nos está sucediendo ahora, sino también está releyendo lo que pasó en la Cuarta República y comparándolo con lo que está sucediendo ahora, encontrándose con rostros de personajes que han estado a lo largo de toda la historia, diríamos, política de los últimos 40, 50 años en Venezuela. El pueblo va releyendo, va recordando. Ahora tenemos la ventaja de todos los medios, que de momento te aparece por ahí un video de los 90, de los 80, de los 70, hasta de los inicios allá después del 58, después de que se inició la democracia en Venezuela, después de Pérez Jiménez. Entonces, todo eso le permite al pueblo ir leyendo y decir, no, esto no es así, o así no va, o como decía en estos días en un programa de radio, así no. Y no solo el pueblo chavista, el pueblo opositor, y yo les diría, hagan relectura del momento histórico que estamos viviendo. Porque si no leemos el momento histórico que estamos viviendo, miren, una de las cosas que nos deja claro un poco la sabiduría cristiana de los pueblos desde la teología de la liberación en América Latina ha sido esa. Hay que leer los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos nos están diciendo, primero, que los pueblos despertaron y que pareciera que despertaron para no quedarse más dormidos. ¿Qué le dicen los signos de los tiempos a la oposición? Primero, que hay que crear una nueva oposición para Venezuela. Es decir, necesitamos una oposición en Venezuela. En cualquier proceso político democrático, eso es lo más sano que hay. Una oposición, pero una oposición nacionalista, primero que nada. Una oposición sana que ame la patria. Y que alrededor de eso, bueno, se entablen las contiendas y las discusiones, las diferencias. Yo creo que a Venezuela le conviene esto y el otro diría, yo creo que le conviene lo otro, pero que sea en torno a Venezuela, no en torno a que si le entrego las riquezas del país a una potencia extranjera. Eso es lo más grave que puede hacer cualquier político en cualquier país del mundo, porque es injusto, eso va en contra de los pueblos. ¿Y qué le dicen los signos de los tiempos a los revolucionarios, a los gobernantes revolucionarios? Que tienen que mejorar muchas cosas. Todavía no crea que hay aquí un gobierno perfecto. Aquí hay un montón de cosas en las que se tiene que mejorar. Y una de ellas es todo el tema de el sentir con el pueblo. Y cuando digo esto me refiero a lo que el propio presidente Maduro lo está diciendo hace como 3 meses, la indolencia, que lo había dicho de otros modos, pero que después le puso nombre propio, la indolencia, la indiferencia ante el sufrimiento de la gente. O yo digo, por ejemplo, un signo de los tiempos es el seguimiento y control. O sea, se hace algo pero no se le hace seguimiento. Los signos de los tiempos están diciéndole a los que están en el gobierno, a nuestros políticos, tenemos que caminar hacia un modo de gobernar mucho más amoroso. Esa dosis de amor comprometido cristiano, en la que me la juego por el otro, pero me la juego hoy, mañana y cuando sea. No es solamente en un momento político, por ejemplo, o porque me interesa, o porque ahora soy alcalde, no. Es siempre. Entonces, creo que hay un mensaje para unos y para otros. Esto que nos está pasando, aquí tenemos que leer todos. Este es un libro abierto. Venezuela en este momento es un libro abierto para que todos miremos lo que está sucediendo y comencemos a montar un proyecto que vaya en favor de la patria toda, para que todos seamos más felices. La felicidad posible de la que hablaba nuestro libertador, nuestro gran Simón Bolívar, no será posible mientras nosotros no hagamos posible el amor y la paz.
Padre Numa, para nadie es un secreto que usted ha tenido el privilegio, porque creo que no existe otra palabra que lo pueda definir de esta manera, de reunirse directamente con el Papa Francisco. Hagamos un ejercicio de imaginación. Si el Papa Francisco le preguntara, ¿qué va a ocurrir en Venezuela? ¿Qué diría usted? Conociendo el pueblo venezolano, conociendo la calidez y la espiritualidad del pueblo venezolano, yo le diría, Santo Padre, en Venezuela vamos a salir triunfadores, todos y todas, indistintamente del partido político que seamos, porque estamos luchando y apostando por la paz. Es mucha más la gente que está apostando por la paz y por la reconciliación. Entonces, yo le diría, yo sería muy positivo con el Papa. Y sería positivo no porque esté generándome una positividad aparente, sino porque la creo, porque ya llevo 20 años viendo este pueblo caminar en todo este proceso que hemos vivido. Y porque cuando vives desde el suburbio, cuando vives desde el barrio, cuando vives desde la calle donde está la gente, tú te enteras y tú palpas, tocas el alma del pueblo. Es ahí donde también está como el código que me dice hacia dónde vamos y qué va a pasar. Estamos unidos. Es un pueblo que está tremendamente unido, solidificado, consolidado, que yo creo que no va a cambiar de actitud, sino que esto ya es un modo de ser del pueblo venezolano. Bien, ustedes le escucharon al padre Numa Molina, quien muy amablemente ha tenido la ocasión de compartir con nosotros su parecer y sus reflexiones a propósito del momento que vive Venezuela. Agradecemos la presencia del padre Numa y vamos a una nueva pausa en nuestro programa 360. Como siempre, haciéndoles a ustedes que nos están sintonizando una cordial invitación para que se mantengan en sintonía de 360. Ya venimos.